Saludos queridos hermanos, sean bienvenidos a Enclave de Fe, programa radial de la Diócesis de Ciego de Ávila, un espacio para compartir la palabra de Dios y encontrarnos unidos en la oración. En este tercer domingo de Cuaresma, Jesús quiere purificar el templo. No puede soportar ver la casa de su Padre llena de personas que viven del culto. La verdadera adoración consiste en vivir con el Espíritu de Jesús en la verdad del Evangelio. Sobre este tema nos hablará Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, obispo de Ciego de Ávila, en su mensaje. Y además del momento habitual de música y oración, en nuestra sección Un llamado a la santidad, conoceremos a un santo considerado patrón de todos los hospitales y enfermos del mundo. Y su amor de colores me llenó, una luz mi camino alumbró. Ahora puedo ver, sola no estoy, porque yo soy hija de Dios. Queridos amigos, continuamos transitando el camino para aprender cómo ser mejores discípulos de Cristo a través del ejemplo de los santos. Hoy el Padre Alfredo Cerezo, de la Orden de los Siervos de María de Morón, nos invita a acercarnos a la vida de San Juan de Dios. ¿Cómo están amigos? Reciban un cordial saludo. Hoy en este espacio hablaremos acerca de la vida de San Juan de Dios. Juan de Dios nace en el año de 1495 en la población de Montemor, Portugal. Se cree que era de familia judía, pero él fue criado y educado cristianamente y en su adolescencia fue pastor de ganados. A los 28 años de edad se alista como soldado en las tropas militares de Portugal. Y estando ya en Sevilla, en España, oye predicar a San Juan de Ávila y tiene tan extraordinaria conmoción espiritual que muchos lo llegarían a pasar por loco y a recluirlo en el Hospital Real Granadino, donde se recluyen a los dementes. Juan sufre en su propia carne el trato que se le da allí a los internados, celdas oscuras, maniatados, tratados con azotes, exorcismos o cadenas, como corresponde a la terapéutica de la época en estos enfermos. Del hospital lo libra San Juan de Ávila, consciente de que no había locura alguna. Pero Juan se pone bajo la dirección espiritual y así comienza su obra de atender a los enfermos, a los pobres y a todos los necesitados que se relacionaban con él. En una casa comienza a recibirlos y pide limosna para sostenerlos. El obispo de Tui, Miguel Muñoz, le sugiere que tome el nombre de Juan de Dios y que vista una túnica de hábito. Posteriormente, Juan de Dios persevera y socorre a un mayor número de pobres y enfermos. Pero es una pulmonía que después de arrojarse a un río, al río Genil, para salvar a un muchacho que se estaba ahogando, debilita su salud y Juan de Dios entrega el alma el día 8 de marzo de 1550. Sepultado en la iglesia granadina de los Mínimos, su fama de santidad se eleva más y más. Beatificado el día 21 de octubre de 1630 por Urbano VIII y canonizado el 16 de octubre de 1960 por el Papa Alejandro VIII. El Papa León XIII declara a San Juan de Dios patrono de todos los hospitales y enfermos del mundo. Pidamos a San Juan de Dios que interceda por la humanidad, por los trabajadores de la salud y por el fin de esta pandemia que aqueja nuestra humanidad. San Juan de Dios ruega por nosotros. Que todos tengan un excelente día y nos escuchamos en la próxima. Escuchas Enclave de Fe, un programa preparado por el equipo de comunicación de la Diócesis de Ciego de Ávila.
Gracias por la sintonía. Próxima la Pascua, subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó: la casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado, y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Escuchábamos La casa de mi padre, interpretado por Javier Bru, que nos introduce al Evangelio de hoy, en el cual se basa el mensaje de Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, quien nos invita a dejarnos amar por Dios, que se derrite en caridad por cada uno de nosotros. Para encontrarse con Él, no basta entrar en una iglesia, es necesario acercarse a Jesús, entrar en su proyecto, seguir sus pasos y vivir con su espíritu. Y antes de escuchar este mensaje, les invitamos a abrir su Biblia para leer junto a nosotros el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas y le tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre». En ese momento
Los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días los reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le describiera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. En el Antiguo Testamento encontramos, sobre todo en los profetas, gestos y acciones con un significado simbólico. Era una manera muy gráfica de transmitir un mensaje importante, de forma que los espectadores pudieran captarlo con claridad, a veces de manera inmediata, otras después de la explicación correspondiente. Basten 2 ejemplos de este proceder. El profeta Ezequiel abre un boquete en la pared de su casa y sale por allí al anochecer con un hatillo al hombro, para simbolizar la marcha al destierro del pueblo de Israel. Libro de Ezequiel, capítulo 12, versículos del 1 al 15. Y Jeremías comparece ante el rey con un yugo sobre su cuello para anunciar la caída de Jerusalén y otras naciones bajo el dominio de los babilonios. Libro de Jeremías, capítulo 27, versículos del 1 al 22. El Evangelio de este domingo narra un gesto profético de Jesús que anuncia el nuevo orden de cosas que se instaurará cuando Él entregue su vida en la cruz y resucite gloriosamente. Comenzará la etapa final de la historia de la salvación. La acción profética Jesús la realiza en el lugar que constituía el corazón de la vida religiosa israelita, el Templo de Jerusalén, donde se ofrecían los sacrificios de animales y las ofrendas en dinero o especie que constituían la base del culto israelita al Señor. La expulsión de los vendedores de animales y de los que cambiaban el dinero por monedas aceptables para las ofrendas al templo significa proféticamente el fin de esta manera de dar culto a Dios, para dar paso a una forma nueva, querida por el propio Dios, que tendrá su inicio a partir de la muerte y resurrección de Cristo. El nuevo culto no está limitado a un lugar o edificación, sino que su fundamento es la presencia y la acción efectiva del Espíritu Santo en el creyente. Será en espíritu y verdad, como afirma Jesús a la mujer samaritana. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 19 al 24. La Cuaresma, tiempo de renovación de la fe, invita a dar nueva vitalidad a nuestra relación con Dios, vivida y celebrada bajo el impulso del Espíritu Santo que habita en nosotros por el bautismo. Aprovechemos, por tanto, este tiempo de gracia y conversión que Dios nos concede y purifiquémonos de todo lo que nos aleja de Él o nos hace vivir de modo superficial la fe. Como nos recuerda Monseñor, hemos llegado a la tercera etapa de nuestro itinerario cuaresmal, que nos va preparando para celebrar la Pascua del Señor. Vivamos ya desde ahora unidos a Jesucristo nuestro Señor, con el corazón purificado por el amor a Él y a los hermanos. Por eso ahora les invitamos a tener un momento de oración unidos a laicos de la parroquia de Jatibonico.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios Todopoderoso por cada día de nuestras vidas, por su bondad y misericordia que nunca nos abandonan. Pedimos al Señor que nos conceda saber mirar y comprender los signos de los tiempos en los que Él se hace presente. Señor, tú habitas en cada uno de nosotros, y nuestro cuerpo es templo de tu Espíritu. Perdóname por las veces que no he respetado ese templo, por las ocasiones que no he sabido reflejar tu amor y que he ofendido al Jesús que vive en cada uno de mis hermanos. Sin embargo, a pesar de mis faltas, confío en que siempre me recibes. Gracias, Señor, por no negarme tu misericordia en los momentos más difíciles, porque las puertas de tu casa siempre están abiertas esperando mi regreso. Te pido, Señor, por la Santa Iglesia Católica, que peregrina en este mundo, cólmala de tus bendiciones, por las familias que pasan momentos difíciles, que encuentren consuelo en tu Hijo Jesucristo, por los enfermos, en especial por los afectados por la COVID. A mí, Señor, te pido que me guíes en el camino de la fe, que no permitas que abandone jamás tu morada, manteniéndome siempre bajo tu mando protector. Amén. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Escuchábamos al Papa Francisco, quien nos presentó su intención de oración para este mes de marzo. Hermanos, les recordamos que cada semana está disponible en las redes sociales de la Diócesis de Ciego de Ávila el material Celebrar la Fe en Casa, para vivir desde el hogar la Cuaresma. Además, el lunes 8 de marzo conmemoramos a San Juan de Dios, por lo que felicitamos y nos unimos en oración a la comunidad de Ceballos, que celebra su fiesta patronal. En esa misma fecha celebramos el Día Internacional de la Mujer. Llegue a todas nuestras felicitaciones, especialmente a las que escuchan nuestro programa. Ahora les invitamos a recibir la bendición que nos impartirá Monseñor Juan Gabriel y a escuchar el canto Hija de Dios, interpretado por Verónica Sanfilippo. Del polvo nos formaste, a tu imagen nos creaste, con tu soplo vida nos diste, Señor. Una tierra nos regalaste
Recuerda, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Prepara tu corazón para que Dios habite en él. Seamos coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. El Señor de todo consuelo ordene los días de ustedes en su paz y les conceda los dones de su bendición. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Vida eterna nos regalaste, asombrosa es tu gracia, Señor. No me juzgas por mi pasado, porque siempre fuiste a mi lado, esperando que te abra mi corazón. Y su amor de colores me llenó, una luz mi camino alumbró. Ahora puedo ver, sola no estoy, porque yo soy hija de Dios. Una nueva vida me has dado al mostrarme tu llamado. Quiero ser tu instrumento por siempre, Señor. Y aunque el mundo me invite a dejarlo y el camino se vuelva pesado,